nos vamos corriendo de Lomas de Zamora a Montevideo con Silvia Visconti, que la estamos viendo en la pantalla. Ya nos estamos saludando. ¿Cómo te va, Silvia? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier, Dayana y también la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí escuchando estas interesantes intervenciones, tanto del compañero de Lomas de Zamora como, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Robeli también. Así que, y en realidad estos días yo estoy como muy impresionada por la rapidez con la que se avanza en Argentina en la pérdida de los derechos, de la soberanía, de la riqueza. Y bueno, por eso es importante traer en el espacio de hoy, al presente, un poco lo que son las largas luchas de los trabajadores para conseguir derechos. Y bueno, empecemos por decir... Se escucha muy mal, muy entrecortado. ¿Vos podrás cortar tu imagen? Porque bueno... Sí, claro que sí. Ahí va. Para quienes están escuchando o están viendo incluso, bueno, eso. Acá estamos a través de una aplicación. A ver si ahora sale mejor. Ahí se escucha bien, sí, me parece. Ahí está mejor. Bueno, empecemos por decir que la jornada de 8 horas es una de las luchas más fuertes que ha librado en su historia el movimiento obrero, ¿verdad? Conseguir la reducción de la jornada laboral. Esta reivindicación tuvo su origen en las nefastas condiciones a las que estaban sometidos los obreros durante la Revolución Industrial. Recordemos que en Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, los trabajadores estaban sujetos a unas largas jornadas que iban de 10 a 16 horas diarias. No está tan lejos de lo que propone Milei, ¿verdad? El trabajo infantil era habitual. No existían ninguno de los derechos que conocemos, como el salario vacacional, o el aguinaldo, o el descanso semanal, o la seguridad social, la licencia maternal por enfermedad, entre muchos otros derechos. Las regulaciones que existían, que eran muy escasas, a pesar de que eran muy escasas, no se aplicaban. Por ejemplo, en Gran Bretaña había una reglamentación según la cual la jornada de trabajo se podía extender como un máximo a 15 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Había también una reglamentación que prohibía el trabajo de los niños menores de 9 años en la industria textil, no en otros trabajos, pero en la industria textil sí. Y limitaba el tiempo de trabajo de los mayores de 9 años de acuerdo a su edad. 10 horas para los niños de 9 a 14, 12 horas para los de 14 a 18. Esta ley se mantuvo solamente muy concentrada porque no se extendió a otras actividades, es decir, era solo para la industria textil. Muchos escritores de la época dieron cuenta de todas estas situaciones. Hay una enorme cantidad de libros y novelas que recrean de alguna manera lo que era la vida de los trabajadores en ese tiempo. Hay películas. Hay películas también, sí. Yo siempre me acuerdo Germinal y creo que si bien, nada, es un clásico, pero sigue mostrando efectivamente cómo era eso. Sí, impresionante, es una de esas películas, impresionante, basada además en una obra literaria, ¿verdad? Además, sí. Desde 1810, Robin Owen, el padre del cooperativismo, planteó que la calidad del trabajo de un obrero y por eso, para hacer cualificable la producción de un obrero, es indispensable brindar mejoras en el área del salario, de vivienda, de higiene, de educación, prohibir el trabajo infantil y determinar un máximo de horas de trabajo, que él en principio lo había fijado en unas 10 horas y media, pero un poco después, por ahí por 1817, él formula, digamos, el objetivo definitivo, que era, acuñando ese lema que todos conocemos, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. Hay que decir que
los paulatinos logros que se fueron consiguiendo en la reducción de la jornada laboral y en la aplicación de las regulaciones en el mundo, siempre fueron frutos de la lucha obrera. Desde 1829, por ejemplo, en Estados Unidos se había formado un movimiento pro jornada de 8 horas. Y para 1830, la reducción de la jornada laboral se había convertido en ese país en una demanda generalizada. En Gran Bretaña también, el movimiento cartista inicia hacia 1838 una presentación de una ley al Parlamento inglés en el que había una serie de propuestas entre las que se destacaba precisamente la reducción y la limitación de la jornada laboral. Los obreros franceses, por su parte, conquistaron la jornada de 10 horas después de la Revolución de febrero del 48. Pero miren ustedes lo que pasó. La normativa fue derogada poco después cuando se produjo la contrarrevolución y otra vez se volvió a un mínimo de 12 horas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, conocida como la Primera Internacional, sí, que fue fundada ya en 1864, que tenía como uno de sus objetivos, obviamente, luchar contra la explotación capitalista, definió como una reivindicación que era central, importantísima, la jornada de 8 horas. A partir del Congreso de Ginebra, en agosto de 1866, declaró que la limitación legal, ¿verdad?, de la jornada de trabajo era una condición previa sin la cual cualquier intento de mejoras y de emancipación de la clase obrera era imposible, no tenía ningún sentido. Y todas ellas fracasarían. También en esos años, Marx en El Capital habla de, que las extensas jornadas laborales de la clase obrera en la producción capitalista no solamente produce el deterioro de la fuerza de trabajo humana, porque la priva de sus condiciones morales y físicas normales de desarrollo y eso, sino que también produce el agotamiento prematuro y hasta la muerte de esta misma fuerza de trabajo, es decir, de los trabajadores. En Estados Unidos, en 1868, la presión de los trabajadores hizo que el presidente del país, Andrew Johnson, promulgase una ley que se llamó la Ley Ingersoll, que estableció una muy relativa jornada de 8 horas, no relativa porque en realidad estaba limitada a los empleados federales y a los trabajadores de las obras públicas. Y porque además había algunas cláusulas en la propia ley que permitían excepcionalmente, se decía, aumentar la carga horaria a 14 o 18 horas. Esto hizo que la ley en realidad nunca se aplicara. Era papel muerto, como decía recién el compañero, ¿no? Lo concreto es que ni siquiera de una manera relativa y así tan fragmentada como estaba dispuesta, se cumplió. La prensa, frente a los reclamos de los trabajadores, calificaba el movimiento de los trabajadores como irrespetuoso e indignante, que hablaba de que era un delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestaban que esta idea de los 8 horas era lo mismo que pedir que se le pague un salario a alguien que no cumple horas de trabajo. El 19 de agosto de 1866, el Congreso Obrero General había declarado como primera y más importante exigencia de los trabajadores la promulgación de una ley que fijara 8 horas para todos los Estados Unidos como jornada normal de trabajo. La Federación Estadounidense del Trabajo, en su cuarto Congreso de 1884, resolvió lo que todos conocemos, que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas y se iba a ir a la huelga general si no se obtenía esa reivindicación, además de hacer la recomendación a las otras uniones sindicales para que hicieran los mismos esfuerzos. Frente a esto, veamos lo que decía la prensa, porque hay cosas como que se repiten, ¿no? El New York Times decía:
Las huelgas, para obligar al cumplimiento de las 8 horas, pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir nuestro comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram escribía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos iniciar una huelga por el logro del sistema de las 8 horas, lo que es impensable. El Indianapolis Journal afirmaba: los desfiles callejeros con banderas rojas, las fogosas arengas de truanes y demagogos que viven de los impuestos de los hombres honestos, pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación de este movimiento. Uno lee estas cosas y le parece estar leyendo algunas páginas de algunos diarios del día de hoy. Sí, tranquilamente. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores iniciaron la huelga para conquistar las 8 horas. La fábrica McCormick de Chicago no reconocía las organizaciones obreras y ese día la policía, como sabemos, disparó contra los manifestantes que se encontraban en las puertas de la fábrica. En los días siguientes murieron más trabajadores, hasta que el 4 de mayo una bomba explotó contra las fuerzas policiales, un suceso conocido como el atentado de Haymarket. El Haymarket, sí. Claro, y como respuesta a esto, la policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Aquí se declaró además el estado de sitio, el toque de queda, deteniéndose a cientos de trabajadores que fueron golpeados, torturados y algunos de ellos acusados de asesinar a los policías. El juicio a 31 obreros, acusados de haber sido los promotores del conflicto, comenzó en junio del 86 y todos fueron condenados. 2 de ellos, además, a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Esto es lo que nosotros conocemos como, los mártires de Chicago, ¿verdad?, que dan origen a la conmemoración del 1 de mayo a nivel universal. Sí, aunque no en Estados Unidos. Y también que, primero, me recuerdo también que una de las cosas que decían los jueces eran que eran extranjeros, que venían a traer cosas, porque la mayoría eran inmigrantes, eran alemanes, y qué sé yo, suizos, franceses, etcétera, eran todos trabajadores que eran eso, porque según recuerdo eran pescadores, panaderos, digamos, no era mucho más que eso. Sí, y además la xenofobia siempre está unida al pensamiento más conservador, así que tampoco eso es de extrañar. Bueno, a finales del año 86, varios sectores patronales estadounidenses, como consecuencia de estas presiones de los trabajadores y de las luchas de los trabajadores, establecieron la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. La Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo diciendo: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes cuando hasta ahora habían permanecido muchos indiferentes a la agitación sindical. Estos hechos y estas leyes que aparecen en Estados Unidos tienen también su aparición en otros países. En París, en 1889, cuando se reúne la Segunda Internacional, la Asociación de Trabajadores que reunía a los sectores socialistas y obreros europeos, decide que al año siguiente los trabajadores se iban a manifestar el 1 de mayo para exigir las 8 horas en todo el mundo. Ellos van a usar un distintivo que era un triángulo de cuero rojo, y ese triángulo, cada una de las puntas identificaba las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de ocio. Y esta insignia, digamos, los distinguió en las manifestaciones de ese 1 de mayo. La conquista de la jornada de 8 horas en Argentina fue el resultado de una larga y dura lucha de la clase trabajadora, inspirada en ese movimiento internacional
que tuvo también su punto de partida en la mencionada huelga de los mártires de Chicago en 1886. Desde finales del siglo XIX, las y los trabajadores argentinos impulsaron huelgas y movilizaciones exigiendo la reducción de la jornada laboral, que en ese entonces podía llegar a las 12 horas o más horas diarias. El 1 de mayo de 1890, en aquella primera celebración del 1 de mayo internacional, en sintonía con este movimiento mundial, se realizaron en Argentina movilizaciones reclamando también la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y el descanso semanal. El reclamo obviamente no fue atendido de inmediato, pero sí marcó el inicio de una tradición de lucha que se mantendría en el tiempo entre los trabajadores. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la clase obrera argentina protagonizó numerosas huelgas y acciones directas en distintos gremios: yeseros, ferroviarios, albañiles, talabarteros, gráficos y pintores, entre otros. Lograron conquistas parciales en sus ramas, arrancando la reducción de la jornada a 8 horas en algunos casos, a 9 o 10 en otros. Estas luchas se desarrollaron en un contexto de fortísima represión estatal, de detenciones, de asesinatos de militantes obreros. Sin embargo, la organización sindical y la solidaridad de clase permitieron sostener la pelea y en muchos casos triunfar frente a la intransigencia patronal y la violencia del Estado. El movimiento obrero, apoyado en organizaciones como la Federación Obrera Regional Anarquista, la FORA, la Unión General de Trabajadores, la UGT, y el Partido Socialista, fueron claves para imponer en el debate público y político la discusión del tema de la reducción de la jornada laboral. En 1904, el diputado socialista Alfredo Palacios impulsó el llamado Nuevo Derecho de los Trabajadores. El Congreso estaba dominado por sectores conservadores que advertían que cualquier avance social llevaría a la ruina de los empresarios. Sí. En 1905, las luchas obreras se extienden en el país. Las reivindicaciones son aumento salarial, reducción de la jornada de trabajo, abolición del destajo y otras mejoras, además de la solidaridad con aquellos que eran despedidos. En la capital, ebanistas, fosforeros, bronceros, zapateros y albañiles levantan la bandera de las reivindicaciones de la jornada de 8 horas, que es uno de los principales motivos que agitan a los sindicatos. También se registraron huelgas de metalúrgicos, en los aserraderos, los tapiceros y en la fábrica de alpargatas La Argentina. En el interior sostienen huelgas originadas por la misma causa los constructores de carruajes y carros, los horneros, los carniceros, los albañiles de Bahía Blanca, los panaderos y carpinteros de Pergamino, los carpinteros, zapateros, aparadores de Córdoba, los cerradores, los peones municipales y los peones de Cruz Alta en Tucumán, los ebanistas, los carpinteros, los albañiles y los cocheros de La Plata, los zapateros, los albañiles de Santiago del Estero, los tipógrafos y zapateros de Salta, de Santiago del Estero también. Algunas de estas huelgas van a durar entre 40 y 62 días. En Mendoza, los albañiles lograron reducir la jornada laboral de 12 a 9 horas y los tarteros consiguieron mejoras en las condiciones de trabajo tras la huelga. Fruto de las movilizaciones, se sancionó la ley de descanso dominical, que dejó fuera, sin embargo, las trabajadoras domésticas, y solo se aplicó, además, en la capital. Y en 1907 se logró la Ley de Regulación del Trabajo de Mujeres y Niños, que prohibió emplear a mujeres y menores de 16 años en los trabajos nocturnos, de 9 a 6 de la mañana, y en industrias insalubres o peligrosas. Las mujeres, además, consiguieron el derecho al descanso posparto, pero ojo, porque era sin goce de sueldo, y su aplicación también fue limitada, la de esta ley, a la capital federal y los territorios nacionales. Creo que queda claro con todo lo que está diciendo, perdón, que
digamos, vos misma estás hablando, ¿no? Nada de todo esto se consiguió, entre comillas, por una disputa parlamentaria, sino que son todas huelgas y luchas, con gente poniendo el cuerpo por tiempo indeterminado, con persecución y cárcel, y a la larga, inevitablemente, no quedó otra que se empiecen a sancionar estas cuestiones. Exactamente. En 1916, fíjate, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, la lucha de los trabajadores sufrió, ya sabemos, brutales represiones, porque estuvo la Semana Trágica, ¿verdad?, que está vinculada a la lucha en Bacena, y la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí. Pero, de todas formas, y gracias a esas luchas, se pudieron consolidar el comienzo de las negociaciones colectivas, y se afianzó la idea de que el Estado tenía una función como mediador. Uh-huh. También se aprobó una ley, la 10.650, que introdujo mejoras en el cálculo de los saberes jubilatorios, a pesar de que los saberes jubilatorios eran fragmentarios, no eran para todos. Estaban los ferroviarios, allí los bancarios, pero no muchos más. Y era muy parcial. Finalmente, la jornada de 8 horas también se generalizó en todo el país en este periodo de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad?, en 1929, estableciendo un máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales para la mayoría de los trabajadores. Entre 1943 y el 45 se crearon los tribunales de trabajo, se extendió la indemnización a todos los trabajadores, se incorporaron trabajadores al sistema jubilatorio, se sancionó el estatuto del peón, el del periodista, se firmaron numerosos convenios colectivos de trabajo, se universalizó el sueldo anual complementario, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido, las vacaciones pagas obligatorias, que se extendieron a todas las personas que tenían relación de dependencia, y en 1953, una ley, la 14.250, estableció convenios colectivos obligatorios para todos los trabajadores. Estas conquistas, todas las que hablamos, no fueron una dádiva de los gobiernos ni de los patrones, sino, como bien decía Javier, fruto de décadas de organización, huelgas, movilizaciones y muchas veces represión y sangre obrera. La jornada de 8 horas y otros derechos sociales fueron consagrados como derechos legales por la lucha. Pero la lucha por su cumplimiento efectivo tuvo que seguir vigente después de cada conquista, ya que los derechos conquistados hay que defenderlos. Los derechos, como decimos, no son una dádiva, ni una concesión, ni un regalo del poder, sino conquistas sociales fruto de luchas históricas. En este contexto de avance del neoliberalismo y las derechas, se ha conseguido frenar la regulación del trabajo y defender y promover la desregulación de la jornada laboral. Para ello, primero se implementaron diferentes formas de disfrazar la relación laboral: contratos de servicio, contratos de horarios, contratos de obra, que son sistemas de pago a destajo, por tareas, por pieza, por peso. También la tercerización, la subcontratación, la conversión de puestos de trabajo en cuentapropismo o emprendedurismo o autónomos. Todo eso permitieron eludir la aplicación de las normas laborales vigentes, imponiendo también jornadas de trabajo indefinidas y pérdida de derechos conquistados. Estos fenómenos constituyen la desregulación laboral que fue generando el empeoramiento de las condiciones de vida de trabajadores. Y para terminar, la actual reforma propiciada por Milei consolida y profundiza esta precarización del trabajo, porque implica una transformación estructural que redefine la relación entre capital y trabajo, reconfigura la negociación colectiva y tensiona y viola los compromisos internacionales asumidos por el Estado. A través de la historia, es el pueblo el que siempre, luchando contra el reloj, le ha arrancado minutos a las interminables jornadas de trabajo y a la explotación para dedicárselos a la vida. Así que solo nos queda luchar, porque la historia de esas maestras nos dicen que ese es el camino. Ahí va. Muchas gracias, Silvia Visconti.
desde la otra orilla, justo a las 20 horas, llegamos para entregar en horario nuestro programa. Bueno, le decimos a la audiencia, le decimos a Silvia y los que estamos acá, será hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar, no, todavía no, en marzo. Sí, ya estamos en marzo. 2 de marzo creo que. Hasta el próximo programa y empezamos de nuevo, 301.